En el capítulo 84 de Valentina Valiente, Valentina apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos recordaba el instante en que el video comenzó a multiplicarse por las redes sociales, acompañado de miles de comentarios de personas que jamás la habían visto en persona, pero que ya se sentían con el derecho de juzgarla. La vergüenza le quemaba el pecho, aunque, en el fondo, había algo que le dolía todavía más. Pensar que todo el esfuerzo que llevaba años construyendo podía derrumbarse por unos cuantos segundos de una mala noche. Al amanecer, mientras el barrio despertaba entre el ruido de las mototaxis y el olor a pan recién horneado, comprendió que esconderse no iba a cambiar nada. La gente seguiría hablando con o sin ella, así que solo le quedaba decidir si permitiría que otros escribieran su historia, o si tendría el valor de recuperar el control de su propio camino. Rita observaba a su amiga con preocupación, pero también con la convicción de que aquella crisis podía convertirse en un punto de inflexión. Había visto demasiadas veces cómo las personas tocaban fondo antes de descubrir una fuerza que ni siquiera sabían que existía. Mientras acomodaba algunos papeles relacionados con la carrera artística de Valentina, no dejaba de pensar que toda esa atención podía utilizarse para mostrar la verdadera esencia de la joven cantante. La fama era impredecible y muchas veces cruel, pero también era cierto que la curiosidad del público podía transformarse en una oportunidad cuando se manejaba con inteligencia. Lo importante era reaccionar antes de que otros decidieran por ellas. Mientras tanto, Ki caminaba junto a Rita rumbo al centro médico con una mezcla de nervios y entusiasmo que nunca había experimentado. Desde que escuchó por primera vez el pequeño latido de su futuro hijo, sentía que algo dentro de él había cambiado para siempre. Seguía siendo impulsivo, seguía cometiendo errores. Pero por primera vez en su vida todas sus decisiones comenzaban a girar alrededor de alguien más. Ya no pensaba en gastar el dinero apenas lo recibía ni en desaparecer durante horas para jugar un partido con sus amigos. Ahora imaginaba una habitación pequeña, una cuna sencilla y un niño creciendo sin pasar por las mismas carencias que él había soportado durante su infancia. Cada paso que daba lo acercaba a una responsabilidad enorme, pero también a una ilusión que nunca creyó posible. Elsa observaba a los dos jóvenes desde la distancia y, aunque intentaba mostrarse tranquila, llevaba el corazón lleno de preguntas. Sabía que un bebé podía cambiar la vida de cualquier familia y temía que ninguno de los dos estuviera preparado para afrontar semejante reto. Sin embargo, también veía pequeños detalles que le devolvían la esperanza. Ki ya no respondía con bromas cada vez que surgía un problema y Rita comenzaba a confiar más en quienes la rodeaban. Tal vez la llegada de aquel niño terminaría uniendo a personas que durante mucho tiempo habían vivido pensando únicamente en sobrevivir al día siguiente. En otro punto de la ciudad, Alejandro revisaba una vez más los planos del proyecto para llevar agua a San Jerónimo. La reunión con los vecinos había despertado entusiasmo, pero también sospechas. Había notado las miradas desconfiadas de algunos dirigentes y comprendía perfectamente sus razones. Durante décadas les habían prometido soluciones que nunca llegaron. Así que era lógico que dudaran de cualquiera que apareciera hablando de cambios. Sin embargo, él estaba decidido a demostrar que todavía existían personas capaces de trabajar sin buscar beneficios personales. Sabía que el camino apenas comenzaba y que pronto aparecerían obstáculos, mucho mayores que las simples preguntas de una asamblea vecinal. Lo que Alejandro ignoraba era que varias personas ya habían comenzado a investigar su pasado. Había intereses económicos demasiado grandes detrás del abandono de algunos barrios y cualquier intento por cambiar esa realidad podía afectar negocios que llevaban años funcionando en silencio. Mientras él preparaba nuevos estudios técnicos, otros buscaban cualquier error cometido durante su carrera para desacreditarlo públicamente antes de que el proyecto ganara más apoyo. Bastaba una acusación bien colocada para destruir la confianza de toda una comunidad. En la enorme casa donde trabajaban varias empleadas domésticas, el ambiente seguía siendo tenso. La filtración del video había despertado sospechas en todas direcciones y nadie se sentía completamente seguro. Algunas evitaban cruzarse la mirada por miedo a ser acusadas injustamente, mientras otras comenzaban a preguntarse si detrás de aquel escándalo existía alguien mucho más poderoso de lo que imaginaban. La investigación informática no había conseguido respuestas concretas, pero si había confirmado algo inquietante. Quien difundió el video sabía perfectamente cómo ocultar sus huellas. Aquello no parecía una simple travesura.
Macarena también empezaba a sentirse incómoda. Aunque públicamente trataba de mostrarse indiferente, en privado no podía dejar de pensar en Valentina. La conocía desde hacía tiempo y, por más diferencias que hubieran tenido, le costaba creer que mereciera semejante humillación. Cada comentario ofensivo que aparecía en Internet aumentaba su sensación de culpa por no haber hecho nada para detener aquella ola de ataques. Por primera vez comenzó a preguntarse si competir con alguien justificaba guardar silencio cuando esa persona estaba siendo destruida delante de miles de desconocidos. Jimena, en cambio, disfrutaba del espectáculo mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. Veía cómo aumentaban las reproducciones del video y sonreía al comprobar que el nombre de Valentina aparecía en todas partes. Sin embargo, esa satisfacción escondía un miedo creciente. Si algún día se descubría quién había iniciado la cadena de difusión, muchas personas podrían verse comprometidas. Sabía que Internet tenía memoria y que una decisión impulsiva podía perseguir a cualquiera durante años. Brisa atravesaba un conflicto completamente distinto. Mientras preparaba documentos para un posible viaje espiritual al extranjero, comprendía que llevaba demasiado tiempo buscando respuestas fuera de sí misma. Había pasado meses convencida de que la meditación resolvería todas sus inseguridades. Pero los últimos acontecimientos le demostraban que ningún retiro espiritual podía reemplazar el valor de enfrentar la realidad. Por primera vez dudó si realmente necesitaba marcharse o si estaba utilizando aquel viaje como una excusa para escapar de los problemas que había dejado sin resolver. Gabriel tampoco encontraba tranquilidad. Aunque intentaba aparentar que todo marchaba bien, comenzaba a notar que muchas de las personas que lo rodeaban actuaban movidas por intereses superficiales. Las conversaciones giraban siempre alrededor de la fama, los seguidores y las oportunidades comerciales. Muy pocas veces alguien preguntaba cómo se sentía realmente. Esa superficialidad empezó a cansarlo y lo llevó a recordar una época en la que los proyectos nacían por pasión y no únicamente por estadísticas. Mientras tanto, en San Jerónimo, la noticia del proyecto del agua seguía recorriendo las calles. Algunos vecinos imaginaban jardines donde antes solo había tierra seca. Otros soñaban con dejar de cargar baldes cuesta arriba después de una larga jornada de trabajo. Había quienes desconfiaban profundamente, pero incluso ellos reconocían que, si aquella propuesta llegaba a hacerse realidad, transformaría la vida del barrio para siempre. Esa mezcla de esperanza y desconfianza crecía con cada conversación en las bodegas, en los mercados y en las esquinas donde los vecinos acostumbraban reunirse. Sin saberlo, todos aquellos conflictos comenzaban a entrelazarse. El escándalo de Valentina, el embarazo de Rita, el proyecto comunitario de Alejandro y las investigaciones silenciosas de personas interesadas en mantener el poder terminarían convergiendo en una misma dirección. Ninguno imaginaba que las decisiones tomadas durante los próximos días cambiarían el destino de sus vidas mucho. Más de lo que cualquier video viral, cualquier rumor o cualquier promesa política había conseguido hasta entonces. La calma que todavía parecía existir no era más que el breve silencio que antecede a una tormenta capaz de poner a prueba amistades, familias y sueños que hasta ese momento parecían inquebrantables. Aquella tarde, mientras el barrio continuaba comentando el proyecto del agua y las redes seguían reproduciendo el video de Valentina una y otra vez, la joven decidió apagar el teléfono por primera vez desde que comenzó el escándalo. Se dio cuenta de que cada notificación era un golpe a su tranquilidad y que, si seguía leyendo comentarios, terminaría creyendo la imagen que desconocidos estaban construyendo sobre ella. Respiró profundamente y salió a caminar por las calles de San Jerónimo. Muchos vecinos la reconocían, algunos la saludaban con cariño y otros simplemente la observaban con curiosidad. Le sorprendió descubrir que, lejos del mundo virtual, las personas seguían tratándola como la muchacha trabajadora que había crecido entre ellos. Aquello le devolvió un poco de esperanza. Comprendió que Internet podía amplificar cualquier error, pero no tenía el poder de borrar años de esfuerzo ni el cariño de quienes realmente la conocían. Rita también atravesaba una transformación silenciosa. Después de escuchar nuevamente el pequeño corazón de su bebé durante la ecografía, sintió que todas las dudas comenzaban a perder fuerza. Seguía teniendo miedo al futuro, pero ese temor ya no la paralizaba. Ahora se convertía en una razón para levantarse cada mañana con más ganas de trabajar y salir adelante.
Al regresar a casa encontró a Rocky reparando una vieja cuna que un vecino había decidido regalarles. La madera estaba desgastada. Algunas piezas necesitaban cambiarse y la pintura casi había desaparecido. Pero Rocky trabajaba con tanta dedicación que parecía estar construyendo el mueble más importante del mundo. Rita permaneció varios minutos observándolo sin decir una palabra. Nunca lo había visto tan concentrado, tan decidido a terminar algo sin distraerse. Por primera vez imaginó que, quizá, ambos podían convertirse en una verdadera familia.